de verdad adentro. Es curioso que una vez los discípulos de Jesús, los 12, se encontraron en conversaciones necias entre ellos, aunque eran discípulos del Señor. Y cuando Jesús llegó, dice la palabra, que ellos entraron, los discípulos, en discusión sobre cuál de ellos sería el mayor. Habían tenido al mayor entre ellos y todavía los discípulos, por la falta de madurez espiritual, estaban haciendo necedades, o sea, conversando neciamente para medir cuál de ellos era más importante que otros. Y finalmente Pablo menciona las truhanerías. Esa palabra que no conocemos tanto era uno de los vicios que había en Éfeso, que Pablo quiere que no adormezca este vicio, porque los hermanos huyan de él, para que adormezca este vicio, porque los hermanos huyan de él, para que no caigan. Y truhanería habla específicamente de chistes obscenos o chistes subidos de color, tan abrumantes hoy día en un mundo que no conoce al Señor. Pero noten conmigo que la serie que estoy esta mañana comenzando a conectar con ustedes en estos domingos se llama "Cómo enlaza la promiscuidad al hombre con las influencias diabólicas". Y al abrir esta sección de la palabra encontramos que hay influencia diabólica por practicar estos pecados. Por eso Pablo le llamó aquí que estas 6 obras que le mencioné son obras infructuosas de las tinieblas, porque ellas, al cometerla, el hombre pone al hombre debajo del gobierno demoníaco, y la Biblia le llama gobernadores de las tinieblas de este siglo en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Noten la unión. Pablo dice, estas obras de pecado que les mencioné se llaman obras infructuosas de las tinieblas, del sistema de oscuridad espiritual que el hombre vive. E inmediatamente enlazamos en la Biblia, cuando la Biblia habla de las tinieblas, oscuridades espirituales, y de las obras que no dan fruto de las tinieblas, Pablo mismo enseña luego a los Efesios también en el capítulo 6 que hay un tipo de demonio de las tinieblas. Pablo mismo enseña luego a los Efesios también en el capítulo 6 que hay un tipo de demonios infructuosas de las tinieblas que él le llama gobernadores de las tinieblas de este siglo. En otras palabras, si la persona practica estos vicios y pecados, habrá principados diabólicos que van a atrapar a esa persona y que lo van a someter al gobierno de un demonio. Y esto es lo que quiero que se quede en esta serie, queridos. El pecado es más dañino que solamente el cometimiento del pecado, porque estamos enseñando que una de las cosas que pasa cuando el hombre se desenfrena y se adormece de acuerdo en concierto con la piedad dejada al lado y cae en muerte espiritual, es que las fuerzas diabólicas vienen a gobernar a esa persona, trayendo perturbación, trayendo mal sueño, trayendo pesadillas o trayendo insomnio, o aún la persona despierta tiene una perturbación visible en su vida. Si alguien practica la fornicación, por ejemplo, la Biblia habla de que la fornicación está sustentada por un demonio. Oseas capítulo 5 dice el versículo 4, ellos no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Noten que Pablo dice allá en los Efesios, en el templo de Diana, en la ciudad dentro de la cual viven los redimidos de aquella iglesia incipiente, allí practican la fornicación. Y como el ciclo de enseñanza es que los pecados atraen a las fuerzas del aire que no se ven para perturbar al que los practica. Aquí tenemos un ejemplo, la fornicación, que es una práctica corporal que viene de la codicia y de la falta de frenos para decir no al sexo pervertido. Tiene un espíritu que se llama aquí en Osea, espíritu de fornicación. A nosotros nunca nos va a pasar eso, tenemos el poder de Dios. Amén. Él no nos dio espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Alguien diga aleluya. Y si alguien, por ejemplo, un segundo pecado que Pablo menciona de los 6 que dije ahorita, se entrega a la inmundicia. La Biblia habla de que la inmundicia como práctica sexual pervertida tiene también demonios que sustentan
esa práctica de inmundicias sexuales. Un ejemplo tremendo está en Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando la Biblia habla del espíritu inmundo que sale del hombre. Noten conmigo, un espíritu inmundo, correspondiente al pecado que Pablo citó en Éfeso, toda inmundicia. Y esa inmundicia como práctica corporal de gente desenfrenada y llena de morbo, casi siempre son gente que adoran a los muñecos muertos, trae un espíritu de inmundicia que gobierna al que practica ese pecado. Cuando el hombre se entrega a prácticas inmundas, morbosas, hay un espíritu de inmundicia que lo visita y lo atormenta. Y si la persona no frena por el poder del evangelio y sale de allí, la persona experimentará durante años esa perturbación que no le permite zafarse. Dice la palabra que el enemigo nuestro a sus presos nunca abrió la cárcel. Menos mal que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay un ejemplo de cómo un espíritu inmundo puede tomar a una persona para que practique inmundicia. Lo que estoy dejando caer despacito es que tenemos que tener cuidado con las prácticas morbosas del pecado, porque legalmente eso abre puerta a demonios que corresponden a ese vicio. Espíritu de fornicación, cuando se practica la fornicación. Espíritus inmundos, cuando se practica los pecados de inmundicia. Y también los que están dentro de las cosas que no producen fruto, porque son obras de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas vienen y los oprimen y los gobiernan. Y en la palabra hay un ejemplo de un hombre que estaba como si fuera en el templo. Era la sinagoga de Capernaum. Capernaum es una ciudad de Galilea que fue la sede del ministerio público de Cristo. Él nació en Belén, él se crió en Nazaret, pero la sede ministerial era Capernaum, y allí entraba y salía todos los días Cristo y hacía los recorridos. Y él iba los sábados a la sinagoga porque allí lo esperaban para predicar la palabra de poder. Y dice la Biblia que estando Jesús en Capernaum, en aquel culto donde se leía por lo menos la Torá, la ley de Moisés, que es lo que ellos tenían de la Biblia, había allí un hombre que tenía, escuche, no un hombre que solamente practicaba inmundicia, sino que había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y como el espíritu inmundo vio delante al santo de Dios que se llama Cristo, el espíritu inmundo chilló y gritó y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Ha venido aquí para atormentarnos. Y el Señor lo reprendió y le dijo al espíritu inmundo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió en aquella misma hora. Querido, tenemos que cuidarnos como cristianos de la promiscuidad, no solo porque la promiscuidad ofende a Dios y ensucia el templo del Espíritu Santo, sino porque estos pecados abren legalmente la puerta a espíritus malignos para perturbar. Pero yo quiero darle gracias a Cristo por el evangelio. Hay un espíritu que es más grande que todos los espíritus inmundos, que es más grande que todos los espíritus de inmundicia, que es más grande que todo el espíritu de fornicación, que es más grande que todos los gobernadores de las tinieblas. Se llama el poderoso Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que pelea contra la inmundicia, que pelea dentro de nosotros contra la fornicación, que pelea dentro del que pide fuerzas a Dios para que los vicios de nuestra Éfeso, de la sociedad horrible en la cual viven los santos, no nos venza, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que quiero dejar esta mañana en tu corazón es por qué la Biblia reclama. No tengo tiempo, pero hay citas paralelas que son tremendas, como hablan de esta verdad. Exactamente igual en Colosenses y en otras cartas de Pablo, advirtiendo a los hermanos de cuidarse, de imitar las prácticas. En el trabajo la gente la dice y se huelga de ella. En la calle, en la tienda, donde quiera, la gente se huelga de su vida libertina, para advertir por la palabra de Dios que no podemos practicar el pecado, no solo porque ofende al Dios Santo que nos compró con la sangre de su Hijo, no solo porque mancha el templo donde vive el Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, yo quiero decir aleluya, pero también porque el enemigo no puede lograr ventaja en nosotros cuando nos mantenemos cerrados a estos pecados. Y el Espíritu Santo